Problema o ejercicio vamos a discutir. Tengo una distribución superficial esférica de radio R y uniforme. Es decir, que tengo el mismo valor de sigma, la densidad superficial, en todos los puntos de la superficie. Vamos a suponer, me da igual que sea positiva o negativa la carga, me da igual. Muy bien. O sea que tengo esta distribución. Y ahora la cuestión es lo siguiente. Si yo tuviese, imaginaos, un globo esférico, ¿no? y le doy precisamente, logro cargar uniformemente ese globo. El efecto sobre las paredes del globo de la carga, ¿qué creéis que será? O sea, cuando no está cargado, lo tengo que inflar un poco, naturalmente, si es elástico. ¿Qué efecto creéis que tendrá la carga de no estar cargado a estar cargado? Claro, la tendencia, claro, la repulsión, eso es lo único que quería que os dieseis cuenta. Aquí, si toda la carga es uniforme, todo tiene que tener el mismo signo, entonces aquí habrá una repulsión entre, si yo pienso entre cargas, si son cargas puntuales, ahora es forma de pensar, pues entonces evidentemente tendré, es decir que para esta, por ejemplo, en rojo, ¿no? Y luego todas las demás que tengo sobre la superficie, todas están repeliendo a esta otra. Es decir, que la fuerza, habrá una fuerza de todas las cargas en azul sobre la carga en rojo, que será, pues, por la simetría, tendrá la dirección radial, por la simetría, ¿no? ¿Eso entendéis? Si yo lo digo ahora por la simetría, que la fuerza que ejercen todas las otras cargas sobre esa en particular, consideradas como puntuales, tiene la dirección radial. Muy bien, o sea que tenemos el efecto de la repulsión. Es decir que realmente tendríamos que hacer una fuerza para compensar, porque si no, se nos van a ir las cargas si no las tenemos comprimidas de alguna manera. Es decir, que hay que compensar eso. Bueno, eso nos llevará más adelante, no hoy, a determinar una cosa interesante, que es, pero lo voy adelantando, que es muy importante, es fundamental, que es tener claro que nosotros estamos creando campos eléctricos con distribuciones de carga, pero eso no nos va a salir by the face, o sea, por la cara, sino que nos va a costar realizar un trabajo, nos va a costar energía crear esas distribuciones de carga. Entonces, ¿cuánta energía hemos tenido que invertir? Por ejemplo, sería en este problema, ¿cuánta energía hemos tenido que invertir para lograr tener todas las cargas de esa manera? Es un problema muy bonito y necesitamos lo que yo estoy discutiendo ahora, que es, bueno, hay una repulsión sobre todos los puntos de la superficie por unidad de área. La pregunta sería, ¿cuál es la presión? Debido a la repulsión. La presión es fuerza. ¿De acuerdo? O sea que si yo cojo aquí, para decirlo, cojo un trozo pequeñito, ¿no? Me fijo en este trozo, veo cuál es la fuerza sobre ese trozo, lo divido por el área, pues entonces tendré la presión. Será claro, es uniforme, es la misma en todos los puntos, eso está claro. Bueno, entonces, ostras. ¿Perdón? Ahí es donde, ahora es donde tiene que empezar la maquinaria cerebral a funcionar. O sea que necesito, efectivamente, la fuerza, puedo dividirlo por el área y ya lo tengo, ¿no?
Pero no, ya veréis cómo no es tan fácil decir la fuerza. Bueno, ahora el paso siguiente, la fuerza, ¿cómo lo logro? Pues, fácil, ¿no? El campo por la carga. ¿Veis ahora la forma de... O sea, es hacia atrás. Me están preguntando por la presión. Necesito entonces la fuerza. El área por separado. Necesito la fuerza en primer lugar. Para hallar la fuerza necesito entonces... determinar la fuerza. Para ello necesito conocer el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Porque uno está pensando ahí, por supuesto, y no tiene nada malo, está todo perfecto, eso no... Si tengo el campo eléctrico, tengo una carga Q, ¿cuál es la fuerza que ejerce ese campo eléctrico E sobre la carga? Pues nada, el producto y ya lo tenemos liquidado. Pero ya veréis cómo ahí hay un detalle que es el que nos mete el dedo. Es decir, para ello necesito conocer el campo eléctrico en el punto, es decir, en esta zona del espacio. ¿Cómo es? Voy a dibujarlo, supongamos, ¿cómo sería? De esa manera. Ahora es donde paramos un momento y decir, bueno, no tiene mucho problema, ¿no? Miguel, realmente no tiene ningún problema, porque hemos visto cómo es el campo eléctrico para esferas macizas, para superficies esféricas, ¿no? Tenemos que el campo uniformes, el campo eléctrico dentro es cero, el campo eléctrico fuera es lo mismo que si toda la carga estuviese concentrada en el centro de las esferas, es decir, que está chupado, ¿no? Claro, eso es... No, pero antes de eso hay que fijarse. Ese campo, o sea, lo que he dicho yo, es el que yo necesito. Ahí es donde... O sea, lo que dice vuestra compañera es correcto y es lo que vamos a seguir. Pero antes necesito que todos, porque tú ya has estado, necesito que todos se den cuenta de por qué. Más de cómo, es por qué. Es así lo que necesito. Sí, no te sonríes ahí arriba, que tú también has estado y podías haber contestado. Ella por lo menos lo intenta. Sí, tú sabes a quién. Pero entonces le puedes explicar a aquellas personas que no han estado, no han tenido la tortura ya antes, esta mía, pues es decir, ¿por qué? Por ejemplo, a ver, lo intentamos los dos. Has dicho que todas las cargas son de un... Entonces te quitas una carga al total de la corteza y tienes el campo eléctrico como son... Sí, pero ¿por qué este no me vale? Porque este es el creado por todas. Y yo lo que necesito en este problema es la fuerza que ejercen el resto de cargas, lo puse como puntuales, sobre una de ellas. Bueno, claro, no son puntuales, sobre esta zona infinitesimal. Ahí es donde duele, iba a decir. Es la fuerza de este trozo sobre sí mismo, supuesto... Pensad otra vez en la carga puntual, esa que puse en rojo antes. Aquí, esta carga. Sería como la pregunta de decir, ¿cuál es la fuerza que ejerce esa carga sobre sí mismo? Fijaos que os lo dije en claro. Mucho cuidado con eso. Ella no se ejerce una fuerza sobre sí misma. ¿No entendéis? Ese es uno de los errores. ¿Vale? Ahí, si leéis el Purcell, cosa que... está muy bien, muy genial. Veréis cómo viene en algún punto, hay un párrafo donde precisamente uno dice, bueno, pero eso es una idealización, ¿no? La carga pues realmente está en los electrones y los protones. E incluso uno puede pensar que tiene dimensiones, el protón sobre todo, ¿no? O sea, que tiene, es decir, que vuelves otra vez a una... decir, bueno, ¿y cómo has logrado tener esa carga ahí en el espacio? ¿Entendés? No es tan la cosa tan inmediata como uno cree, porque uno parte, lo veis como yo digo, bueno, tengo ahí una carga, crea un campo, pero ese campo no ejerce una fuerza sobre sí mismo. Primero habría que pensar un momento también, o tener la curiosidad de decir, ¿y cómo se han creado los electrones y los protones? ¿Cómo puedo tener ahí la carga concentrada? Pero ese es otro asunto en el que no me voy a meter ahora. Pensad en lo que yo acabo de decir. Por lo tanto, el problema es la fuerza que crean
todo el resto sobre esta. En el campo, para eso necesito el campo, pero el campo de todas menos esa. Cuando yo dije, está chupado porque el campo de la distribución superficial esférica de carga se halla muy fácilmente, ese no es el campo que yo necesito, porque ese incluye a la carga, está en rojo que tengo yo ahí. Por lo tanto, ahora es donde viene vuestra compañera y dice, por supuesto, tienes que restar, por así decirlo ahora, restarlo. Es decir, parecido al problema a los problemas que hemos planteado hasta ahora. Es decir, que lo que necesitamos en este campo es el campo que crea esta distribución. Donde tengo aquí un agujero, le he quitado, le he hecho un corte y ahora si yo logro determinar el campo, ¿en qué? Es infinitesimal, ¿de acuerdo? El campo que crea todo esto en este punto del espacio, pues entonces multiplicaré eso por la carga. Esta carga es infinitesimal, diferencial de Q, y entonces sí, será una fuerza infinitesimal. ¿De acuerdo? Lo puedo integrar para todo, entonces, o dividir, mejor dicho que integrar, dividir. Fijaos que tengo una fuerza infinitesimal dividido por un área infinitesimal, me queda un valor finito, porque uno podría pensar... pero aparte, todavía quiero darle una vuelta de tuerca más que no sabéis. Ahí sería una objeción, que es así que hubiese dicho ras, eso inmediatamente. Que es, vuelvo otra vez a decir, bueno, el campo eléctrico de una distribución esférica uniforme de carga está chupada. La de dentro es cero, la de fuera es bla, 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 bla. Pero yo es que hice un comentario el otro día que era también importante, en el sentido que dije, hay una discontinuidad. Y además os pedí que comprobaseis que nos salía precisamente lo que yo había dicho antes, sigma dividido por epsilon sub 0 en ese caso. Claro, si hay una discontinuidad es que no está definido el campo ahí, que fue también lo que dije. Entonces, si no tengo definido el campo en ese punto, donde está la carga, pues entonces, ¿cómo vas a poder hacer Q por E si E no está definido? Eso ya era suficiente para decir algo no funciona. ¿Lo entendéis? Algo no va bien. Vale, entonces, tanto por un lado como por el otro, ahora nos hemos dado cuenta de que es, claro, el resto de cargas sobre este. Bien, ¿y cómo ya un problema? Jopelines. Ostras, pero ahora, ya, ¿y cuál es ese E? Bueno, ahora utilizamos el truco, por llamarlo de alguna manera, de antes. ¿Cómo es toda la distribución de toda la esfera completa? Pues es todo esto más el campo creado por él. Este E, vamos a llamarlo a este... El campo que crea la distribución esférica con agujero es E1. El campo que crea la tapa pequeña, infinitesimal, es E2. De tal manera que entonces el campo E en cualquier punto del espacio será eso. ¿Tenemos claro? Bien, ¿yo sé cómo es E? Sí. Sé cómo es... E1 es el que yo busco, ¿eh? Este es el que yo busco. E2, pero ahí, ¿cómo sé yo? Ostras, qué faena, E2. Vamos a hacer el disco bien grande. Vamos a permitirnos esa libertad poética de hacerlo ahí. Yo lo necesito realmente en todos los puntos muy alejados de la esfera, no, yo lo necesito en los puntos precisamente cerca, infinitesimalmente cerca del disco. Y ahora digo, por encima del disco, pero muy cerca, de tal manera que ese punto está tan cerca que para mí lo he dado forma de disco, ¿eh? Entonces puede ser cualquier forma. Para mí es casi infinitamente largo. Yo sé cómo es el campo que crea, entonces en puntos mente cerca
el campo es, vamos a dibujarlo, supongamos que es positivo. Y por abajo, de esta manera. ¿Y cuánto vale? Por arriba y por abajo, para puntos infinitesimalmente cerca. Es como si el plano es infinito. Fijaos, primero, es como si fuese un plano, y si es un plano infinito, por lo tanto... No. Si yo no he oído mal, no. ¿Sigma? No. Caguela. Lo de Murphy es para fusilarlo, ya lo dije ayer, pero vamos, una y otra vez. Sigma dividido por 2 epsilon sub 0. No 2 sigma dividido por epsilon sub 0. Si no, no tendríamos la discontinuidad de sigma dividido por epsilon sub 0. Y tú dijiste sigma dividido por epsilon sub 0, si la oreja no me ha funcionado mal. Ay, madre, qué oportunidades. ¿Vale? Muy bien, o sea que tenemos lo que estoy aprovechándome entonces es el del plano infinito. Esto es válido para puntos infinitesimalmente cerca. Por supuesto, en cuanto me alejo, ya no es un plano infinito, ya no hay nada que rascar. Pero con eso me es suficiente. Para toda la esfera, que es lo que tendríamos en puntos muy cerca por fuera y por dentro. Es decir, estoy en esta zona del espacio, por fuera y por dentro. ¿Cómo sería por dentro? 0. Y por fuera, bueno, puedes calcularlo o puedes también, porque yo lo quiero todo expresar el campo en función de sigma y epsilon sub 0. Si yo sé que la discontinuidad tiene que ser de valor sigma dividido por epsilon sub 0, pues aquí, ¿cuánto tiene que ser? Sigma dividido por epsilon sub 0. ¿De acuerdo? Muy bien, estupendo. O sea que tenemos ya ahora las dos cosas. Y ahora digo, bueno, pues el cacharro con el agujerito por aquí, ¿cómo será él? Y fijaos que nos tiene que salir una cosa que es muy importante. ¿Aquí en esta zona del espacio hay carga ahora? No. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene que ser continuo. Ahí no hay discontinuidad que valga. Si me sale una cosa discontinua, la hemos fallado, he metido la pata. ¿De acuerdo? Bueno, es decir que para puntos un poco por fuera, lo que sería por fuera, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Tendría que cogerme esto y restarle, o sea, esto y restarle esto. Sería entonces por fuera sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Fuera. Entre comillas. Y por dentro, es decir, un poco por debajo, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos 0, perfecto, menos este otro campo. Fijaos que el menos le estoy cambiando el sentido, es decir, que si por fuera va así, por dentro va también así. Y además, en módulo, ¿cuánto? Sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Infinitesimalmente cerca. Es decir, que hago el límite, el campo es continuo. ¿Sí o no? Tiene la misma dirección, el mismo sentido y tiende naturalmente al valor sigma dividido por 2 epsilon sub 0. Ya tenemos, fijaos, como sin hacer prácticamente en números, no ha sido hacer números, sino esquemas, y tener las ideas claras, hemos llegado a saber cómo es el campo en este caso. Cuidado, en este caso, y cómo podríamos utilizarlo para otro tipo de problemas también. Bien, ya tenemos entonces, tenemos ya primero el campo. En el punto donde se encuentra la tapa de carga. En el punto donde se encuentra diferencial de Q. Es decir, que aquí estoy insistiendo, está definido el campo en ese punto, porque si no, no podría hacer ahora la fuerza. Va a ser infinitesimal. Voy a ponerlo en módulo, tendríamos
diferencial de Q por... Bueno, diferencial de Q, ¿cuánto vale? Sigma por el área, diferencial de área. O sea, sigma diferencial de área. Es decir, que tendría sigma cuadrado la presión ya tenemos cómo es la presión en cada uno de los puntos de la esfera. El problema que nos va a ayudar, ya digo, o sea, que esto que acabo de hacer lo voy a utilizar otra vez para determinar en su momento cuál es la energía que necesito para crear esa distribución de carga. Eso significa, fijaos, por eso es muy importante, cómo se expresa eso de la energía, el trabajo que he tenido que invertir para tener la distribución de esa manera. Bueno, las cargas las estás trayendo del infinito, por decirlas así. Antes no había campo, ahora hay campo eléctrico. Es decir, que no coloquialmente se habla de que esa energía que has invertido en hacer la distribución de carga está en el espacio que ocupa el campo eléctrico. Ese es un error, esa es una idea que no es correcta. Si bien sirve para hacer cálculos, o sea, en el electromagnetismo hay veces que ideas que no son correctas sí sirven como una regla mnemotécnica, decir, bueno, me permite hacer cálculos, entre comillas, que es decir, yo asocio a un volumen del espacio donde tengo un campo eléctrico, pues un valor, que ya veremos cuál es, de energía. Pero eso, correcto, es decir, ¿cuánta energía te ha costado en total crear el campo eléctrico asociado a esa distribución de carga? Y tú lo divides por todo el volumen y entonces tendrás la densidad de energía. Me quedan 2 minutos.